Muy buenas tardes, mi nombre es Jefferson David Jaramillo, pertenezco al grupo de epistemología Grupo 1, en la cual me fue asignado el filósofo Thomas Hamilton. Una introducción de este filósofo. Él nació en 1922 y el año de fallecimiento fue en 1996. Este filósofo fue un historiador y filósofo estadounidense, especialista en física teórica, y es allí donde empezó a escribir su libro más reconocido, La estructura de las revoluciones científicas, en la cual también estamos centrados y sería la bibliografía para este video. Kuhn pasó de la física a la historia de la ciencia y tiempo después pasó a la filosofía. Todo con un fin de hallar la verdad. La verdad. Cabe recalcar que el trabajo de Kuhn marcó un gran hito en la psicología de conocimiento y la epistemología. Un dato histórico pues importante, en 1943 fue enlistado en la guerra de Estados Unidos para el cargo del radar. En esa fecha, más adelante, en 1962, cuando él publicó su libro de la estructura de las revoluciones científicas, también estaba en crisis Estados Unidos con los misiles de Cuba. En ese mismo año, Estados Unidos estaba en crisis también con la cuestión de la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS. Y luego del año del 1963, después de haber publicado su libro, fue asesinado uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos, que fue John F. Kennedy. Eh, Empezaremos con, con lo siguiente. Hay tres posturas que hemos visto, que vamos a ver que voy a mencionar en este video. La ideología de él se basó en el problema del cambio científico. Él afirmó que la ciencia no progresa solo con la acumulación de conocimientos. Segunda ideología. Analiza las formas de mirar cómo hay una evolución en la ciencia. Tercera postura. Quiere demostrar la complejidad que tiene el mecanismo del progreso científico y corregir las anomalías que se presentan. Bueno, la importancia de su obra. En su libro hace un análisis de la historia de la ciencia. Los conceptos que surgen de este trabajo han servido para las diferentes comunidades, no solo las científicas, pues por extensión las principales que se hallan nos clasifican los caminos a seguir en casi cualquier orden de cosas. Por ejemplo, las comunidades científicas. Kuhn dice, la ciencia es elaborada en el seno de la comunidad científica y no individualmente. La comunidad sirve de bases a desarrollos científicos mediante la elaboración o asunción de un paradigma, del cual se derivan de reglas que fijan momentáneamente y las regulan. Voy a hablar un poco más para que podamos desenglosar o podemos entender un poquito más. Hasta la primera mitad del siglo XX, la epistemología, anteriormente, procuraba establecer un criterio general que diferenciaba la ciencia y la no ciencia. Se pensaba que el conocimiento progresaba hacia la teoría correcta. Las teorías lógicas eran sumamente lógicos y racionales y existía un único método científico para todas estas teorías. Posteriormente, estos puntos comenzaron a ser cuestionados
se comienza a tener en cuenta el papel del científico como constructor del conocimiento. Conjuntamente, la construcción de su identidad al momento de observar fenómenos, al momento de ver los fenómenos o las anomalías. También juegan un papel fundamental las comunidades científicas, como lo habíamos mencionado, al momento de hacer valer las investigaciones. Aquí es donde podemos mencionar el criterio de Thomas Kuhn sobre estos pensamientos que se habían llegado a mitad del siglo XX, donde su libro Las estructuras de las revoluciones científicas, Kuhn, para que entendamos mejor, Kuhn se refirió al progreso de la ciencia a través de las revoluciones. Las revoluciones científicas lo podemos llamar o lo podemos dar un ejemplo, son episodios de desarrollo no acumulativos en los que el viejo paradigma es reemplazado en todo o en parte por uno nuevo que es incompatible. Llegamos al momento. ¿A qué se refiere con el paradigma? Según él, considero los paradigmas, según Kuhn, considero los paradigmas como relaciones científicas universales, reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Por lo tanto, el paradigma es un macro y una perspectiva bajo la cual se analizan los problemas de determinadas teorías y se trata de resolver estas. Según Kuhn, el paradigma es la primera fase en el desarrollo científico, en la cual denomina como un amplio consenso de la comunidad científica sobre cómo explorar los avances obtenidos en el pasado, en los problemas existentes en la actualidad. Hay otra fase en la cual busca nuevas herramientas y teorías de investigación conforme a las antiguas teorías, en la cual dejan de ser eficaces. Cuando se llega a demostrar que una teoría es superior a la existente, es acogida y se reproduce un cambio en el paradigma. Pese a las revoluciones científicas que se dan conforme avanza en el tiempo, se dice que estos cambios de un paradigma nunca son totales, ya que la teoría vieja y la nueva son inconsumerables una respecto a la teoría vieja y la nueva. ¿Qué quiere decir? Que sin ser inconsumerables, quiere decir que es enorme, que por su gran magnitud no se puede medir. Ahora, vamos a tener una postura. Entonces, ¿cómo se desarrolla la ciencia? En estos casos. Ahí son unos pasos muy fáciles en la cual vamos a mencionar. Los siguientes pasos serían: 1. Establecimiento del paradigma. 2. Ciencia normal. 3. Anomalías. 4. Crisis. 5. Revolución científica. 1. Definiendo un poco más el paradigma. Ahora sobre la exploración de los avances científicos, de los avances conseguidos en el pasado antes de los problemas existentes. Ciencia normal. Es una investigación en la cual está basada firmemente en una o más realizaciones científicas pasadas, reconocidas por alguna de las comunidades científicas. Anomalías. Es un problema que no encuentra una respuesta satisfactoria y obliga
a postergar o aplazar, a veces a postergar o a postergarla a veces en sus momentos indefinidamente una solución o en su solución. Entonces, en la cual esta dará a un inicio a un periodo de crisis. Crisis es la condición previa y necesaria para el nacimiento o el surgimiento de nuevas teorías, en la cual debilita debilita y proporciona los datos adicionales para un cambio del paradigma fundamental. Y llegamos a la revolución científica. Se lleva a cabo a partir de la demostración de que una teoría es aceptada y superior a las ya existentes. Para Kuhn, la ciencia es el resultado de un proceso sucesivo y en constante evolución. Bueno, aquí estoy con mi tejido. Aquí estoy haciendo una representación dentro de mi conclusión sobre la revolución. Aquí yo puedo representar que todo conocimiento y toda teoría tiene constante cambio, en la cual podemos basarnos de un conocimiento, podemos dar mejores posturas, y que dentro de esas posturas y tratando de sacar una nueva solución hacia un problema o hacia un enigma o una crisis, siempre va a haber un cambio, siempre va a haber un ciclo. Entonces, este es mi trabajo del tejido. Siempre va a haber un cambio y siempre va a haber y siempre un conocimiento va a estar en constante movimiento, como lo representa el círculo acá. Muchas gracias por la atención brindada.